Gracias porque eres un Dios fiel que cumple todo propósito eterno en nuestras vidas. Gracias por añadirnos ese propósito eterno, Padre, que es en Cristo Jesús, para que Cristo sea exaltado, levantado y promovido, exaltado y conocido en todas las naciones. Gracias, precioso Jesús. Hoy recordamos, memorizamos y festejamos tu resurrección, tu muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos, Señor. Gracias te damos. Gracias por este maravilloso domingo, primer día de la semana, en el cual venimos a adorarte, exaltarte, conocerte aún más, Jesús. Declaro espíritu de sabiduría, de revelación en cada oyente, cada creyente, que sean abiertos los ojos de su entendimiento, sus oídos espirituales estén abiertos, que se quite toda venda, religiosidad, legalismo, en el nombre de Jesús, y puedan comprender tu palabra, el nuevo pacto y tu sacrificio perfecto y completo, Jesús. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, y todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuyo y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues estamos viendo, aprovechando este tiempo de Semana Santa. No sé si será el próximo viernes, el próximo domingo todavía, que veamos acerca de lo que pasó de la cruz al trono. Es importante entender ese tiempo. 3 días, muchas personas no saben qué sucedió en 3 días. Murió un día miércoles, no fue un viernes, miércoles, que era un día anterior a una Pascua, a una celebración, de un Shabbat, le llaman, de una fiesta anual de los judíos, y se celebraba aproximadamente el día jueves. Cae en el mes de abril, o por obviedad le llama el 14 del calendario judío, el 14 de Nisan. Para nuestros amigos que nos ven por internet, le damos la más cordial bienvenida el día de hoy, en esta tarde. Cada persona que nos ve de los distintos estados, ciudades de nuestro amado México, de cada uno de los países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y del continente europeo y cualquier otro continente habla hispana, le damos la más cordial bienvenida. Les recuerdo, estamos transmitiendo de Jalisco, México, es el centro de México, horario del centro de México. A cada persona que nos ve en nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara, la congregación, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, le invitamos para que comparta esas enseñanzas, que va a ser libre a alguien que está en ignorancia, en oscuridad. Podemos libertar a alguien del mundo de las tinieblas. Compártalo para exaltar a Jesucristo y la verdad de su palabra, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a la Biblia, Filipenses capítulo 2. ¿Qué es lo que pasó de la cruz al trono? Hay muchas teorías, por decirlo así. ¿Qué es lo que sucedió de la cruz al trono? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8. Dice así la palabra: sino que se despojó, hablando de Jesucristo, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vamos a leer desde el 6, Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, o a sí mismo se despojó de ser Dios, para que usted me entienda, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, un espíritu humano, una alma humana y un cuerpo humano. Eso fue nuestro Señor Jesús de Nazaret, era lo que tenía. Dejó de ser Dios mismo en la deidad y vino a ser el Hijo del hombre, ¿ok? Pero también el Cristo viviente estaba unido, por decirlo así, a Jesús, de tal manera que se llamó Jesucristo, porque era Dios 100% y era hombre 100%, ¿ok? Entonces dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Habla de una sola muerte ahí, ¿verdad? Y luego habla de la segunda muerte, y muerte de cruz. Entonces la Biblia habla de 2 muertes. ¿Qué significa según la Biblia muerte? La palabra muerte significa separación. Cuando alguien muere aquí en la tierra, ¿qué cree? Se separa el espíritu ¿de qué? Del cuerpo.
Por eso hay una muerte. Muerte significa separación, ¿ya? Ahora, ¿qué significa muerte espiritual? Significa el hombre separado de Dios. En Adán dice que el hombre pecó, dice en el capítulo 3. Cuando el hombre pecó, muere espiritualmente, es decir, el espíritu del hombre se separa del espíritu de Dios. Hay una lejanía entre el hombre y Dios por causa del pecado o la naturaleza de pecado que entró por el pecado de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces muerte significa separación, ¿ya? Entonces dice que Jesucristo el Señor fue obediente hasta la muerte. Ahí está una muerte. ¿Cuál muerte cree que fue la que surgió primero en la cruz del Calvario? Antes de morir físicamente, Él murió espiritualmente. ¿Qué significa espiritualmente? Que el Espíritu de Cristo se separó del Espíritu de Dios. ¿Por qué se separó? Por el pecado de usted y el de usted y el mío. Le cayó nuestro pecado a Jesús, le cayó nuestra maldición a Jesús, y en esas 3 horas de tinieblas que le cayó toda maldición y pecado, Él llevando nuestro pecado, se separó del Padre. Y llega un momento que dice el Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado significa que lo dejó abajo. Esto significa la palabra desamparar, significa que lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? No porque Dios sea malo, sino porque abandonó a su hijo, porque su hijo adquirió naturaleza de pecado. ¿Cuál naturaleza de pecado? La de usted y la mía. A él se le cargó. Para que ahora usted tenga, ahora que usted cree en Jesucristo, usted tenga naturaleza divina. Naturaleza de pecado se le cargó a Jesús para que nosotros tengamos naturaleza de Dios. En otras palabras, se dio un intercambio divino. Cristo cargando su pecado para que usted fuera declarado justo, inocente y sin pecado. Qué maravilloso la obra de Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso es. Por eso nosotros en agradecimiento oímos su palabra, en agradecimiento le amamos, en agradecimiento correspondemos a su obra, etcétera. ¿Okay? Entonces Jesucristo dice que fue obediente hasta la muerte. ¿Cuál muerte? Primero se separó del Padre. Y la segunda muerte que hubo, es decir, la muerte física. Por consecuencia, al separarse y al morir el espíritu humano, tuvo que morir el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia habla de 2 muertes. Ahora, ¿qué sucede cuando Jesucristo se separa del Espíritu de Dios? Le cae nuestro pecado y se separa del Espíritu de Dios, del Padre. Pero, ¿qué pasa en los 3 días y las 3 noches? ¿Qué sucede? Muy bien. Vamos un poquito más a Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena. La hora tercera, desde la hora tercera lo crucificaron. Desde la hora tercera el Señor Jesús fue crucificado. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más antes de Mateo 27. Bueno, Mateo 27, ¿qué les dije? 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tuvo que ser desamparado el Hijo de Dios para Dios mismo adoptarlo a usted como hijo. Si Él no abandona a su Hijo Jesús, nosotros jamás hubiésemos tenido vida. Si Dios no abandona a su Hijo, porque su Hijo tenía el pecado nuestro, por eso lo abandonó. Para que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, al creer en Jesús, nosotros nos acerquemos al Padre. El Padre desampara al Hijo para nosotros adoptarnos como hijos, o engendrarnos como hijos, como usted le quiera llamar. ¿Ok? Ese fue el sacrificio y el intercambio divino. ¿Ok? Eso fue el intercambio divino. Ahora, en Marcos capítulo vamos a leer el capítulo 15, por favor.
¿Ya tiene el 15? Los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran, bueno, Mateo, Marcos y Lucas narran prácticamente la misma historia. Bueno, también Juan nos lo narra un poquito de manera diferente. Ahora, yo le preguntaría, muchas personas creen que murió un viernes, pero literalmente un viernes no coinciden los 3 días y las 3 noches. Si vamos a Mateo 12:40, por favor, ese es un simbolismo lo que pasó con el profeta Jonás. Jesucristo mismo dijo, a causa de los fariseos que le preguntaban, Señor, demandamos de ti señal. Y el versículo 40, Jesús le dice, yo no les voy a dar ninguna otra señal, más que una única señal. ¿Cuál señal? Más que una única señal le dio Jesucristo. ¿Cuál señal? Dice la del profeta Jonás. Lo puede leer en el 12:40, así estamos ahí en la pantalla. No les ha dado una señal más que ¿quién? La del profeta Jonás, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Y Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, refiriéndose a él como el Hijo del Hombre. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Por eso no coincide que Jesucristo haya muerto un viernes. Primer lugar. Segundo, Jesucristo tuvo que morir necesariamente un miércoles. Un miércoles era un día antes de la Pascua, antes de una celebración anual, antes de un Shabbat que le llaman una fiesta anual de los judíos, un día de reposo anual. Tenía que morir un día antes, inclusive tenía que ser enterrado un día antes, porque el día de la Pascua, que era el día jueves, ya no podían hacer nada, no podían enterrar, inclusive no podían matar, imagínense, pónganse a pensar, ¿no? No podían matar a nadie, no podían dejar a nadie en una cruz. A todo aquel que sacrificaban, si era un día de reposo, ya sea semanal o anual, no podían dejarlo en la cruz. Tenían que bajarlo para poder sepultarlo, porque era un día de reposo para los judíos, ¿ok? ¿Vamos bien? Entonces dice, ¿cuántos días iba a estar el Señor Jesús? 3 días y 3 noches, ok. Ahora, murió un miércoles y comenzó a ser crucificado desde la hora 3:00. Los días según el calendario judío, vamos a leer un poquito. Un día, según el calendario judío, no el gregoriano que tenemos, comenzaba un día a las 6 de la tarde y concluía otro día a las 6 de la tarde. De tal manera que a las 6 de la tarde comenzaba otro nuevo día y concluía 24 horas otro día a las 6 de la tarde. Mire, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz, ¿cómo le llamó? Día. Y a las tinieblas llamó ¿qué? Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Se fija? Los días comienzan en la tarde. La tarde y la mañana fue un día. ¿Captamos? Comenzaban en la tarde los días. Génesis capítulo 1, versículo 8. Y llamó Dios la expansión de los cielos nuevamente, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Se da cuenta que comienzan a contar los días desde las 6 de la tarde? Desde la tarde hasta otro día. En otras palabras, 12 horas, 6 de la tarde a 6 de la mañana es la mitad de un día. 6 de la tarde a otro día, 6 de la tarde es un día completo. Pero los días no se comienzan desde las 12 de la mañana. Nosotros en nuestro calendario gregoriano lo contamos desde las 12 de la mañana, o sea, de las 12 de medianoche, pues para que usted me entienda, hasta las 11:59 y feria de ese mismo día hasta la noche, ¿no? Pero según el calendario judío no es de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente. Comenzaba a contarse desde la tarde. Desde las 6 de la tarde en adelante comenzaba un día nuevo, según los judíos. Vamos a ver más evidencia. Levítico 23:32, por favor.
Vamos a leer desde el 31, Levítico 23, 31. Hay personas que dicen que Jesús resucitó en sábado, hablando del séptimo día, pero Jesucristo no pudo resucitar en el séptimo día. Dice la Biblia que resucitó, que estuvo 3 días y 3 noches. No pudo haber resucitado un sábado. Todas esas personas ignoran realmente para tratar de justificar ellos de guardar el sábado. Los sabatistas, los mesiánicos y todos ellos alegan que Jesús resucitó un sábado, pero no entienden los tiempos. Si entendemos el calendario judío, vamos a entender realmente cuánto duró Jesús en el corazón de la tierra y cuánto realmente fueron los días y exactos que duró y cuándo fue realmente cuando resucitó. ¿Ok? Dice, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo, está hablando de un día de reposo, será vosotros, afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro día de reposo. Mire, nuevamente no se especifica en la ley de Moisés que un día completo es desde la tarde hasta la otra tarde, ¿estamos de acuerdo? Los judíos festejan el séptimo día desde un día anterior a las 6 de la tarde, es decir, por ejemplo, si el séptimo día es sábado, ellos comienzan los viernes a las 6 de la tarde y terminan el sábado a las 6 de la tarde, eso es el día de reposo. No lo comienzan a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde del viernes, porque de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del sábado es un día de reposo, ¿ok? Nuevamente nos especifica la ley que los días completos comienzan a las 6 de la tarde. Ahora, si seguimos leyendo, Marcos capítulo 8, vean lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Dice que comenzó a enseñarles, versículo 31 ya, Marcos 8, 31, y comenzó a enseñarles que él era necesario al Hijo del Hombre, que iba a ser Jesús, padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. ¿Y resucitar cuándo? Después de 3 días. Por eso él no pudo resucitar un sábado, no pudo resucitar un día séptimo, sino que resucitó después de 3. Y los que no entienden eso justifican que tienen que guardar el sábado, el séptimo día, porque Jesús murió el séptimo día. Es una mentira. Jesús murió un miércoles 3 de la tarde, hora novena, y según el calendario judío no lo enterraron sino hasta las 6, aproximadamente 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empezaba un día de descanso, de reposo anual. Miércoles 6 de la tarde, por eso Jesús no pudo durar más de ese tiempo en que se enterrara. Tenía que ser antes de las 6 o a las 6 de la tarde más tardar. Se enterró Jesús y el calendario judío a partir de las 6 de la tarde del día miércoles comienza a contar 6 de la tarde a 6 de la tarde del día jueves. ¿Cuántos días son? De las 6 de la tarde del jueves a las 6 de la tarde del viernes, ¿cuántos días son? De las 6 de la tarde del día viernes a las 6 de la tarde del día sábado son. Y Marcos 8:31 dice que Jesús les enseñó a los que iba a ser, ¿qué? Que iba a padecer de los sacerdotes, de los principales, y ser muerto y resucitar después de ¿qué? ¿Y cuándo se cumplieron los 3 días? El sábado a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde dice que fueron mujeres a la tumba y entonces se le presenta un ángel y ¿qué les dice? ¿Por qué buscan al que vive? Jesús había resucitado de un sábado a las 6 de la tarde en adelante. No se sabe la hora. Pudo haber sido en las horas de la madrugada, pudo haber sido después de las 6 de la tarde, 7, 8, 9 de la tarde, pero ya era el primer día de la semana. Después de 3 días Jesús resucitó. Por eso nosotros no celebramos ningún día. Pero si hubiese un día especial que celebremos, tendría que ser el primer día de la semana, es decir, domingo. Porque personas dicen que nosotros celebramos los domingos, que es el día del sol, que no tiene nada que ver con la resurrección de Jesús. No, tiene que ver con la resurrección de Jesús. Por eso celebramos no nada más el primero, sino todos los días de la semana,
pero el día primero es un día, por decirlo así, específico en el que el Señor resucitó. Y nosotros festejamos la muerte y la resurrección del Señor Jesús. ¿Ok? Después de 3 días, ¿cuándo se cumplió el tercer día? Después del sábado, después de las 6 de la tarde, ya era séptimo día. Y en las horas de la madrugada dice que Jesucristo simple y sencillamente resucitó. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? Lucas 24:46. Jesucristo les dijo, Lucas 24:46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Cuándo? Al tercer día. No dentro del tercer día, sino después del tercer día. ¿Ok? ¿Sí entendemos ahí? Nuevamente un simbolismo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Jesucristo una vez le dijo a los discípulos que Él podía destruir el templo de Jerusalén en 3 días, podía destruirlo y en 3 días reedificarlo. No se refería al templo de Jerusalén, se refería a su propio templo. Y en Juan capítulo 2, nuevamente les contesta Jesús. Juan capítulo 2, versículo 18 y 19, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Destruyan ese templo donde ustedes elevan sacrificios, destruyan el templo donde adoran a Dios. Y Jesús dijo, ¿y yo en 3 días qué? Lo levantaré. Ya no estaba hablando de un templo hecho con materiales de cemento, ¿no? Lo que usted quiera, sino está hablando del templo del Espíritu Santo, que era el cuerpo de Jesús. Entonces en 3 días dice, yo lo voy a levantar. Es decir, después de 3 días iba a levantar ese cuerpo. Y se levantó, ¿qué cree? Realmente en 3 días se levantó. Después de 3 días se levantó el cuerpo de Jesús. Nuevamente el cuerpo de la tumba, que donde había una piedra, nuevamente el cuerpo dicen que desaparece. Van mujeres donde está el cuerpo de Jesús y ya no lo encuentran. Lo que quiere decir que resucitó después de las 6 de la tarde de un día, es decir, el primer día de la semana. Después del día séptimo, después de las 6 de la tarde, en las horas de la madrugada, desaparece nuevamente de la tumba el cuerpo, porque Jesús, el Espíritu de Cristo, regresa nuevamente al cuerpo. ¿Y qué cree? Sale de la tumba. Inclusive estuvieron hasta culpando a los soldados. ¿Sabe que los culparon? Los culparon de que habían tenido que ver con que se robaron el cuerpo de Jesús, porque creían los fariseos que el cuerpo, por eso pusieron soldados, porque creían y sabían que había una resurrección dentro de los muertos del Mesías, y ellos querían comprobar que Jesús no era el Mesías ni el Cordero de Dios que se iba a levantar al tercer día. Y si ellos creían eso, cuiden la tumba, cuiden esa tumba que está con una roca, cubierta con una roca, la puerta. ¿Para qué? ¿Y cuál era la finalidad? De demostrar que Jesús no era el Mesías, el Hijo de Dios que venía a resucitar de entre los muertos al tercer día. Pero ¿qué cree? Ni aún con soldados. Hay varias escenificaciones de la resurrección de Cristo, pero vamos a ver alguna de ellas en mismo Mateo 27. Ok. Vamos a un poquito antes, vamos a Juan 19. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, era un día de celebración anual, un día de reposo anual de celebración para los judíos, para el pueblo judío.
Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era la gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Cuál era la finalidad que se quebrasen las piernas? La finalidad era demostrar que ya estaban muertos. ¿Ok? Y tenían que necesariamente quitarlos de la cruz. Si no los quitan de la cruz, no podían haber iniciado su día de solemne anual, una fiesta anual. El miércoles necesariamente Jesús tuvo que ser sepultado y bajado de la cruz. Y comenzó a contar a partir de las 6 de la tarde los días. El tercer día, Jesús entonces resucita. ¿Ok? Dice, vinieron los soldados, dice el 32, Juan 19:32, y quebraron las piernas al primero, así mismo al otro que había crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, ya estaba muerto. Jesús murió a las 3 de la tarde, que era la hora novena. Desde la hora tercera, las 9 de la mañana, hasta la hora novena, Jesús duró en la cruz. Imagínese cargando su cuerpo. Imagínese, póngase a pensar, si usted lo crucificaran y le traspasaran sus manos y sus pies, ¿cuántas horas iba a durar en la cruz usted? Gritando como gallina. Porque Jesús no gritó. Dice, mire que se enmudeció. No gritó Jesús, se enmudeció. A pesar de que estaba en un sufrimiento extremo, Jesús, las veces que clamó a gran voz, solamente fue para decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue esa vez. Y cuando entrega el Espíritu. Pero no estaba llorando por estar sufriendo, sino las veces que clamó a gran voz era porque le dolía a él separarse de su padre, porque iba a ir al infierno separado de su padre. Impresionante. Versículo 38, Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, pues, según la costumbre o la manera de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron o enterraron el cuerpo de Jesús. Lo cual fue aproximadamente a las 6 de la tarde, antes de empezar el Shabbat anual, o el día de reposo anual, o el día de la Pascua de los judíos. Y de ahí cuente 3 días y 3 noches. Resucita después de un sábado, 6 de la tarde, primer día de la semana. Es una mentira el que le diga que resucitó en día sábado, ¿no es cierto? O en día séptimo, ¿no es cierto? Él resucitó un domingo o un día primero de la semana. ¿Ok? Es un día primero de la semana. ¿Vamos entendiendo eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué acontecimiento podemos ver en Mateo 27. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico, Mateo 27, 57. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña,
y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí, ¿quién? María Magdalena y la otra María, sentadas ante el sepulcro. Y luego dice el 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Cuándo se reunieron? El día jueves. ¿Cuál era el objetivo de reunirse? Ante Pilato y los principales sacerdotes de los fariseos. 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, ¿qué? Sabían los judíos que Jesús hablaba de que después de 3 días iba a resucitar. Lo sabían, porque Jesús lo había dicho, lo predicaba. ¿Cuándo iba a resucitar? Después de 3 días, todo el mundo sabía. Yo no entiendo quién dice que murió un viernes, yo no entiendo por qué dicen que murió un viernes. Y los que dicen que resucitó un sábado, yo no entiendo por qué lo dicen. ¿Okay? Entonces, el engañador dijo, después de 3 días resucitar. ¿A quién cree que se referían con el engañador? Fíjense cómo trataban a nuestro Señor Jesús, como el engañador. Dice el 64, manda pues que se le asegure el sepulcro hasta el 3er día. ¿Hasta cuándo iban a asegurar la tumba? Hasta el 3er día, sábado 6 de la tarde. ¿Ok? No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. ¿Sabe el temor que tenían los fariseos? Que se cumpliesen las escrituras, que hablaban que iba a resucitar al 3er día. Entonces decían, bueno, lo matamos y el error posterior va a ser peor, porque lo matamos, los discípulos van a ir a hurtar el cuerpo de Jesús y van a decir, el maestro resucitó. El maestro resucitó. Pero ¿qué creen? No necesitaba que hurtaran el cuerpo. Hay muchos judíos que en la actualidad van y dicen, aquí fue la tumba de Jesús y aquí estuvo Jesús. Y muchos creen que los discípulos se hurtaron el cuerpo de Jesús. Pero no, el cuerpo de Jesús resucitó. ¿Y qué cree? Resucitó en un cuerpo transformado, porque no lo conocían los discípulos. ¿Ya? Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo ¿qué? La guardia. Estamos de acuerdo que en el capítulo 27 de Mateo se nos narra que había guardias, era imposible que saliera el cuerpo de Jesús si no hubiese sido milagrosamente hablando. ¿Okay? Ahora, ¿por qué nosotros vivimos? Porque Jesús resucitó. Si Jesús no resucita, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Vana es nuestra fe. ¿En quién hemos creído? ¿En alguien que está muerto en una cruz? No. Nosotros creemos en Jesús porque resucitó de entre los muertos y porque Él vive, y porque no nada más vive, sino que aquel que recibe a Jesús se hace un espíritu con el Cristo viviente. ¿Entendemos? Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, está hablando del segundo día de reposo. Hubo en esa semana 2 días de reposo. Un día de reposo anual, hablando del jueves, y un día de reposo semanal, hablando del 7º día, es decir, el sábado. 2 días de reposo hubo en esa semana. Y aquí nos está hablando del segundo día de reposo, es decir, el Shabbat o el 7º día semanal. ¿Ya? Pasado el día de reposo, ¿pasado cuándo? El día de reposo, al amanecer del primer día de la mañana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pero ¿qué le dice? No está aquí, pues ha resucitado, como Jesús mismo lo dijo,
resucitó, se cumplió la escritura. Y luego todavía le dice el ángel, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Imagínense qué impresionante. Y esas mujeres iban a la tumba y el ángel le dice, no, ya no está aquí, va delante de ustedes. Qué impresionante. Allí le van a ver. Jesús, después de resucitado, se apareció a sus discípulos. Le vieron literalmente, le vieron con sus ojos naturales, pudieron ver a Jesús. Mateo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro. Jesús les sale al encuentro, ya resucitado, mi hermano. ¿Y qué les dice? Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le ¿qué? Abrazaron sus pies y ¿qué? Ya Jesús resucitado, pudieron tocar ¿qué? Sus pies. Literalmente hubo un contacto físico entre las mujeres y Jesucristo. ¿Ya? Y le adoraron. Entonces, ¿por qué dicen personas que no creen que Jesús resucitó? ¿Por qué no lo creen si hay algo escrito? Ni modo que esas mujeres hubieran echado mentiras, o sus discípulos hubieran echado mentiras, si hay algo que se registró dentro de la historia donde Jesús resucitó entre los muertos. Literal, hay una evidencia que Jesús resucitó. Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Aún todavía le dice, me van a seguir viendo. Jesús estuvo con sus discípulos 40 días. O sea, después de que resucitó, estuvo con ellos 40 días. Y les estuvo predicando acerca del reino. Imagínense, Jesús predicando después de, o sea, murió, resucitó en otro cuerpo y le siguió predicando a sus discípulos. Qué impresionante, ¿no? Los discípulos predicaban con un muerto resucitado. Impresionante, ¿no? Entonces fue después de 3 días que Él resucita entre los muertos. Primer día de la semana, no fue dentro de los 3 días. Pero la pregunta aquí es, ¿qué duró? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo estaba en la tumba? Porque el espíritu de Jesús no estaba en la tumba. Si murió físicamente hablando, significa que el espíritu de Cristo se separó del cuerpo. Por eso Filipenses 2:8 dice que Él tuvo una muerte y muerte de cruz. Habla de 2 muertes, 2 separaciones. La muerte primera es que Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? La primera muerte es que el Espíritu de Dios se separó del Espíritu de Cristo por el pecado nuestro que se le cargó a Él. La segunda muerte es cuando se separa el Espíritu de Cristo de su cuerpo. Pero hay un destino del Espíritu, ¿sí sabía? Hay un destino. ¿A dónde estaba el Espíritu de Cristo? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Dónde estaba Cristo durante 3 días y 3 noches? Dice Mateo 12:40, nuevamente hay que leerlo, por favor. Mateo 12:40. Si tenemos la oportunidad ahí de leerlo, por favor. Mateo 12:40. ¿Ya? Como estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días y 3 noches. Así estará ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Dónde?
Entonces Jesús, el cuerpo de Jesús, estaba en una tumba, bajo piedras, ungido y sepultado por José de Arimatea, por Nicodemo, pero exhala el Espíritu de Jesús y tiene un destino en el corazón de la tierra. ¿Qué estaba haciendo en el corazón de la tierra? No es bueno saber lo que estaba haciendo. Muchos dicen que fue a predicar a los que estaban en el infierno, otros dicen que fue a predicar a los que estaban en el seno de Abraham, otros dicen que fue a proclamar su victoria ante Satanás y los demonios que estaban en el infierno. Y hay muchas teorías, pero la Biblia dice no que fue a predicar, no que fue a proclamar su victoria, sino la Biblia dice que fue a sufrir. El Espíritu de Cristo tenía que sufrir en sustitución de usted y en sustitución de mí. Si Él no sufre, entonces nosotros tendríamos que ir al infierno a sufrir. Y vamos a ir viendo. Ok, aquí estamos viendo la resurrección. Juan capítulo 20, nuevamente, versículo 11. Bueno, vamos a leer desde el 1. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún ¿qué? Oscuro. ¿Qué hora le calcula usted que esté oscuro en la mañana? Un ejemplo. 5 de la mañana. ¿Sí? Pues estaba oscuro todavía y el cuerpo ya no estaba en esa tumba. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana aún estando oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Es decir, Pedro como que no era de los que hacían ejercicio, ¿no? Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sabe que ese sudario dicen que lo tienen en el Vaticano? ¿Sí sabían? Y que está dibujado el rostro de Jesús, ¿no? Por la sangre de él, dice que se dibujó el rostro por la sangre de él. Ahí está. Bueno, mucha gente cree que es milagroso, no sé. Y yo lo que creo que lo que es milagroso es la resurrección de Cristo. Y el Cristo que habita en nosotros es el milagroso, el que nos hace milagros. No necesitamos un lienzo, tenemos a Cristo habitando aquí, ¿ok? Entonces entró también, versículo Juan 28, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Cuando vio que ya no estaba, creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ni siquiera entendían muchos de los discípulos que tenía que resucitar a los muertos. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Imagínense la persona llorando por la muerte de Jesús porque desapareció el cuerpo y él ya estaba vivo. Cuando vemos la pasión de Cristo, muchas personas lloran. Y es bueno que lloren, qué bien que lloren. Lo importante no es llorar cuando vea usted a Cristo crucificado, cuando vea la película de Mel Gibson de la pasión de Cristo. No, es bueno que llore, sí, que bueno, pero es más importante que realmente usted pueda disfrutar, gozarse y estar alegre porque Él resucitó. Es más importante que usted. Y sí es cierto que llore, pero cuando llora es para que valore también lo que Él hizo por usted. ¿Qué caso tiene que yo llore viendo a Cristo crucificado si no entiendo lo que hizo por mí? Si no entiendo que en esa cruz llevó mis enfermedades, si yo no entiendo que en esa cruz llevó mi pecado, ¿de qué me serviría llorar viendo a Cristo crucificado? De nada. Entonces María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio, ¿qué es lo que vio María? 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, en uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Qué impresionante.
Cuando usted está viendo la película de Mel Gibson, le va a decir: Cristo, ¿por qué lloran? Le va a decir, va a llegar un ángel, le va a decir: ya no llores. ¿Por qué? Y la mujer dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Qué decía esa mujer? Que el cuerpo se lo habían hurtado, que el cuerpo lo habían robado. Es decir, no creía que había resucitado. Lloraba porque se habían llevado el cuerpo. Que cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién. Ya no ve a los ángeles, sino ve a Jesús, que estaba allí. Pero la noticia era que no se parecía a Jesús ese cuerpo, porque si hubiese sido como el Cristo, como Jesús de Nazaret que anduvo, o el aspecto de Jesús de Nazaret que anduvo bajo la tierra, ¿qué cree? Lo hubieran conocido fácil, ¿no cree? Pues tenía los ojos verdes, pues tenía la greña larga. Bueno, regularmente eso es lo que se imagina, ¿no? La greña larga, una barba grande, como el güero que les hablé el viernes. Era güero, alto, no mal parecido, muy guapo. Muchas mujeres se hubieran enamorado de él. El aspecto físico de Jesús nadie lo describe en la Biblia, pero sí el rostro espiritual de Jesús sí lo describe Juan en el Apocalipsis. Dice que su rostro era como de fuego, sus ojos de fuego, y su rostro como rostro de sol, iluminado. Ese es el Cristo que resucitó. No, el Jesús de Nazaret, el que anduvo bajo la tierra, fue el que murió, derramó su sangre por nosotros, pero el resucitado ya no era ese. Mire aquí, vea. Juan 20:14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Se da cuenta lo impresionado de eso? Jesús muchas veces ha ido a muchas congregaciones cristianas y se ha aparecido y no le han conocido. ¿Sí sabía eso? 15, Jesús le dijo a la mujer: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Dime dónde está el cuerpo de Jesús. Aún no entendía que había resucitado. 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando le habló es cuando entendió que era Cristo, era Jesucristo. Entonces llega el 17 y es bien impresionante que le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Se da cuenta? Ahora esa palabra no me toques, si tenemos oportunidad de verla en otra traducción, por favor. Juan 20:17, no me toques. Es algo, mire, a ver si lo vemos aquí, otra traducción rápido. Bueno, no me toques significa suéltame, suéltame. Y hay otra Biblia, ¿cómo dice esa Biblia? No me detengas, no me entretengas. ¿Qué Biblia es, perdón? ¿Mande? No te aferres, no, suéltame, no me entretengas, no me detengas, ¿no? O sea, la palabra no me toques va en ese sentido, ¿ya? O sea, no me entretengas, no me detengas, porque aún no he subido ¿a dónde? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo que quiere decir que en la cruz del Calvario, cuando le dijo a aquel hombre: Señor, llévame contigo, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, el día de hoy, miércoles 14 de Nisan, porque es el calendario judío, el 14 de Nisan, hoy miércoles, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero si aquí dice que no había subido al paraíso. ¿Se escuchó esa parte donde Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Espérame, no es hoy. Había 3 días y 3 noches todavía de sufrimiento en el corazón de la tierra. O sea, no nada más fue su muerte física la que pagó por usted, sino valore que tuvo que ir al infierno para que usted no vaya al infierno a sufrir. Es doblemente el valor y el agradecimiento que debemos de tener con Él. Si nuestros familiares ahorita se fueron sin Cristo, créalo que no están con Cristo en el cielo.
Mucha gente cree, pues es que se murió mi ídolo, el Vale Elizalde. Si yo bailaba sus canciones, me gustaba su voz toda fea, pero me gustaba el Vale. Y yo bailaba en las fiestas con una botella arriba y le daba vuelta arriba de una mesa. Me encantaba el Vale y ahora está en el cielo con Dios. No, mi hermano. Aunque haya sido su ídolo el Vale, créalo que si se fue sin Cristo en su vida y en su corazón, no está en el cielo. Está en un lugar de sufrimiento. Sin Cristo, el ser humano se va a un lugar de sufrimiento. Por eso todo el mundo tenemos la oportunidad de creer en Jesús. Todo el mundo tenemos la oportunidad de ser salvos. Todo el mundo tenemos la oportunidad de tener una vida eterna con Él. ¿No le gustaría estar con Él toda la vida? Qué maravilloso, ¿no? Estar una vida con Él. Por eso le dijo, no me entretengas, no me detengas, porque aún, dice Juan 20:17, porque aún no he subido. ¿A dónde? Entonces todavía no había ido al cielo. Entonces, ¿dónde pasó 3 días y 3 noches? No se fue al cielo y regresó. Aún no había subido al cielo. Entonces es imposible creer que 3 días y 3 noches Él fue al cielo, al paraíso, y se llevó a un hombre al paraíso que estaba junto a Él. Es imposible. ¿Por qué? Porque no había subido a su Padre. Dijo, no me entretengas, tengo que subir a mi Padre. ¿A qué cree que tenía que subir? A presentar la ofrenda como sumo sacerdote. Él fue el cordero y fue el sumo sacerdote que tenía que presentarse a sí mismo delante del Padre y decir, Padre, la sangre ya fue derramada. Y entonces cuando Él estaba en la tumba, dice la Biblia que el velo se partió en dos. El velo del lugar santísimo, donde entraban los sumos sacerdotes solamente para expiar el pecado del pueblo, y que se santificaban durante días, sacrificaban corderos para poder entrar hasta el lugar santísimo del templo de Salomón. O los que vivieron en el desierto, en el tabernáculo, que era el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo, una vez que se sacrificaban los corderos, la sangre solamente la podía introducir el sumo sacerdote según la descendencia de Aarón, pero se tenía que purificar el hombre, y entraba con una campanita, porque si no entraba totalmente purificado, cubierto con los pecados a través de la sangre de animales, ese hombre tenía que moría irremisiblemente. Pero ahora se parte ese velo para entrar al lugar santísimo. Cristo nos da acceso literalmente a la presencia del Padre, y ahora nadie muere cuando está en la presencia del Padre. Al contrario, reciben vida. ¿Sí sabía? No me entretengas, mujer, no me entretengas, porque aún no he subido al Padre. Ya voy a terminar con esto, para entender lo del hombre cuando le dijo, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Es una buena historia para entender. Ok, ya quedó claro que Él no resucitó en sábado, ¿verdad? No resucitó en día séptimo y no murió en día viernes. Si alguien tiene que simbolizar, representar en una obra de teatro la muerte de Jesús, que lo simbolice y lo represente en día miércoles, porque fue el día que murió. Y el día martes cenó con sus discípulos. El día anterior se estuvo en Getsemaní. El día anterior hubo la última cena con sus discípulos. Y el mismo martes en la tarde noche fue encarcelado y tomado por los soldados de los fariseos, y fue llevado ante el concilio, enjuiciado un día miércoles en la mañana y declarado como una persona culpable. Aún así, Pilato decía, yo no veo ninguna culpa en este hombre, yo no veo ni un pecado en este hombre. Pilato estaba declarando delante del mundo espiritual que era un cordero sin mancha, que nunca cometió un solo pecado. Ok, termino con esto. Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 40. Y celebramos la cena del Señor el día de hoy. Vamos a leer un poquito antes. Lucas 23, 33. Vamos a leer desde ahí, por favor.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo que había dos personajes más que estaban siendo crucificados? Los otros dos eran pecadores y había un santo, que era Cristo. Antes de eso vamos a Marcos 15, 25 nada más, para entender exactamente a la hora que le crucificaron. Marcos 15, 25 era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Estamos de acuerdo? La hora tercera, las primeras 12 horas era de las 6 de la tarde, comenzaba a las 6 de la tarde el día judío, y las primeras 12 horas era 6 de la mañana. De las 6 de la mañana usted comienza a contar nuevamente para las siguientes 12 horas, y la hora tercera, después de las 6 de la mañana, ¿qué horas eran? Las 9 de la mañana, ¿no? Entonces él fue crucificado a las 9 de la mañana. Duró 3 horas ahí en la cruz y luego vinieron 3 horas de tinieblas. En otras palabras, 6 horas cargando su cuerpo. Ahora pregúntese, ¿cuánto tiempo hubiera durado usted ahí? ¿Cuántas horas hubiera durado usted ahí? ¿Cuántas? Así diga, 3 minutos, medio segundo, algo así. ¿Cuánto tiempo hubiera durado usted ahí? Si usted cree que es difícil durar mucho tiempo, entonces entienda que lo hizo por amor a usted. Por amor a usted. Lucas 23, 33, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Estamos de acuerdo que Jesús le dijo Padre? ¿Sí o no le dijo Padre? ¿Por qué cree? Porque aún no había muerto espiritualmente. Todavía se comunicaba con Dios como su Padre, porque todavía era hijo de Dios. Pero llega un momento que ya no le dice Padre, sino le dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando se separa el Padre del Hijo. Ya no le dice Padre, dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Okay? Y el pueblo estaba mirando, dice el 35, Lucas 23, 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, es decir, se burlaban, acercándose, presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había entonces sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 3 personajes diferentes le hablaron. Primero, los fariseos. Segundo, los romanos, los soldados romanos. Y tercero, los que estaban crucificados, o el que estaba crucificado a un lado de él. Siempre le decían, si eres el Cristo, sálvate. ¿Por qué cree que no él tenía, sí o no tenía poder para salir de ahí de la cruz? Si tuvo poder para resucitar a los muertos del infierno, ¿usted cree que no va a tener poder para bajarse de la cruz? Había millares de ángeles que podían auxiliarlo. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque tenía que concluir su obra perfecta de morir y que llevar el pecado de usted. Ahí todavía no lo llevaba. Ahí estábamos siendo sanados por sus heridas. Ahí estamos siendo sanados durante las primeras 3 horas. Después de esas primeras 3 horas, desde la sexta a la novena, cayó tinieblas sobre él. Le cayó todo el pecado que había, se le descargó a Jesús. Ahora el 40, el otro que estaba del otro lado, el otro malhechor que fue crucificado junto con Jesús, respondiendo el otro le dijo, el que estaba a un lado crucificado, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la condenación? Le dijo el que estaba crucificado a un lado con el que estaba crucificado al otro lado, ¿ni aún temes a Dios
Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Nuevamente uno que estaba crucificado a un lado de Jesús, nuevamente corroboró que el Cordero era sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Era exactamente el Cordero de Dios que vino y estaba totalmente apto para morir por la humanidad. Por eso yo no creo que él fue novio de María Magdalena, como dice el Código Da Vinci. Son puras mentiras, eso es el Código Da Vinci. Es una persona endemoniada que empezó a ver la pintura de Da Vinci y dijo, esta es la Magdalena, y se metió con Jesús. No es cierto, son puras tonteras. Perdón por la expresión, pero si uno le da coraje que digan, es que Jesús anduvo noviando con María Magdalena. Lucas 23:42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno de los malhechores reconoció que era el Cristo y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí o no le dijo el malhechor? Es decir, Señor, yo quiero ser salvo. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esa expresión, esa frase, no es la más correcta. Lucas 23:43 no es la traducción más correcta, sino hay una traducción que dice, no dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no, porque Jesús no iba al paraíso, Jesús iba 3 días y 3 noches al corazón de la tierra a sufrir. Sino la expresión más correcta de esa frase es, de cierto te digo hoy te digo que estarás en futuro conmigo en el paraíso. ¿Se ha dado cuenta? De cierto te digo hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso en futuro. Cuando resucita Jesús de entre los muertos el tercer día, ese hombre es de los primeros que se van al cielo con Jesús. 44, cuando era la hora sexta hubo tinieblas, entonces después de 3 horas de sufrimiento, hasta entonces tuvo que esperar Jesús para que vinieran tinieblas sobre la tierra, hasta la hora 9. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó. Mire, ahí ya tuvimos acceso literal hasta la presencia de Dios, porque dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Todos, no unos cuantos, todos los que están en Cristo son reyes y sacerdotes, ¿se sabía? El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. ¿Por qué tuvo que encomendar su espíritu? Se supone que iba con Dios, ¿no? Al cielo. ¿Por qué tuvo que encomendar su espíritu? Cuando usted está preocupado por algo, suponiendo que usted tuviera 2 hijos, vamos a hablar de alguien de internet que tuviera 2 hijos, tiene una hija de 25 años y tiene otra hija de 5 años y quiere llevarla al circo. Cuando el padre le dice, yo no puedo ir, pero hija de 25 años, te encargo a mi hija de 5 años para que la lleves al circo, ¿qué cree que le está diciendo? Le está diciendo que la cuide, le está diciendo que la proteja, le está diciendo que puede, esa niña de 5 años no puede ir al circo sola, necesita de un protector. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que estaba pidiendo Jesús? Encomiendo mi espíritu. ¿Por qué tenía que encomendar su espíritu si su espíritu iba al cielo? Si fuese que iba al cielo, si fuese así, se lo encomendó porque su espíritu, ¿dónde cree que iba? A las profundidades de la tierra, Seol, Hades o infierno, a sufrir. ¿Y por qué se lo estaba encomendando? Para que lo resucitara de entre los muertos por el Espíritu de Dios al tercer día. Y así sucedió. Al tercer día, según el Salmo 18, dice que hubo algo espectacular, que en el corazón de la tierra descendió el Espíritu de Dios y levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, resucitando triunfante, resucitando y proclamando su victoria a los principados, a las potestades y el reino de las tinieblas,
porque la tierra estaba bajo la autoridad y el reino de las tinieblas, pero cuando Cristo Jesús resucita, dice Colosenses 2, 14 y 15, dice que exhibió públicamente y avergonzó a Satanás y a todas sus huestes espirituales de maldad, los exhibió públicamente, proclamó su victoria y los suprimió bajo los pies ahora de la iglesia de Cristo. Satanás fue avergonzado, se le quitó todo poder y autoridad, no nada más respecto a Cristo, sino respecto a nosotros. En tus manos encomiendo mi espíritu. Significa, Señor, me has desamparado porque me cargaste el pecado de la humanidad, yo lo cargué por la humanidad. Voy a un lugar de sufrimiento 3 días y 3 noches, pero encomiendo mi espíritu a ti, porque sé que me vas a resucitar de entre esos muertos que están sufriendo en el infierno. Y Él fue en sustitución de usted y en mi sustitución. Valoremos ese sacrificio de Cristo Jesús. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Vamos a repartir el panecito, la galletita, harina cocida que representa el cuerpo de Jesús que fue molido, partido por ustedes, y el jugo de uva que representa la sangre de Jesús. Lo hacemos en memoria de Cristo, lo hacemos en memoria de Jesús que murió por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias, Señor, gracias. Ahora entendemos perfectamente ese sacrificio maravilloso y perfecto en la cruz. Hoy entendemos perfectamente que moriste, sufriste por cada uno de nosotros. Hoy comprendemos perfectamente que te entregaste a ti mismo. Nadie te quitó la vida, sino que tú de ti mismo la entregaste por amor a nosotros. Gracias por esa sangre derramada, gracias por cada herida, por cada clavo que te traspasó tus manos. Gracias porque a través de ello recibimos sanidad en nuestro cuerpo. Gracias por el consumado. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Jesús. Si ya todos tienen este pedacito de harina cocido, hoy vamos a darle valor a la sangre y al cuerpo de Cristo. Que no quede en vano esta Semana Santa, que no quede en vano el reconocer la muerte y la resurrección del Señor. Aún vamos a continuar el próximo viernes y el próximo domingo para darle ese honor a Jesús. Dice Pablo, 1 Corintios 11:23. Antes que nada, cualquier persona que nos vea por internet, le invito para que entregue su vida a Cristo, para que reciba al Salvador de la humanidad y puedan nacer de nuevo y experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Si usted quiere hacer esta oración juntamente conmigo, hágala, amigo, que me ve por internet. El Señor Jesús entrará a habitar en su corazón para siempre. Puede repetir: Señor Jesús, en esta mañana yo entrego mi vida a ti. Te la entrego, Señor, porque creo que sin ti no soy nada. Entrego todo lo que soy, mis pensamientos, mi corazón y mi vida completa a ti, Jesús. Por eso, delante del mundo espiritual, yo declaro que tú eres mi Señor y mi único y mi suficiente Salvador. Te doy gracias por morir en la cruz y gracias por ir al infierno a sufrir por mí. Gracias, Jesús. Creo que a partir de este momento yo resucito juntamente contigo. Así como tú lo hiciste hace 2000 años, yo resucito para vida eterna. Y ahora tú vienes y habitarás por siempre en mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice Pablo, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor
lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Lo puede tomar en este momento? Cuando lo esté tomando, por favor, cierre sus ojos y vea a Jesús en la cruz. Vea a Jesús totalmente traspasado por esos clavos, totalmente molido su cuerpo, golpeado, vituperado, su piel desgarrada. Desde la hora tercera, 9 de la mañana, hasta las 12 del mediodía. Y después de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. 6 horas de sufrimiento. Ve a Él llevando su pobreza en la cruz. Ve a Él llevando sus enfermedades. Ahora vea si usted es sano y diga: Señor, gracias porque he sido sanado por tus heridas. Gracias por órganos nuevos. Gracias por este cuerpo sano en el nombre de Jesús. Lo declaro sano en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Y dijo Jesús: en memoria de mí. Cierra sus ojos y ve a Jesús derramando su sangre. Cada gota de sangre que Él derramó fue para quitarle todo pecado, para limpiarlo y declararlo inocente, sin pecado, sin mancha, totalmente justo. Ahora usted ya no es pecador, ahora es justo, santo, por la sangre del Cordero. Independientemente de los pecados que haya cometido, pasados, presentes o futuros que vaya a cometer, usted se tiene que seguir viendo totalmente justo, inocente y santo, porque Él se hizo pecado en la cruz. Él se hizo culpable en la cruz por usted, y en su calidad de culpable Él fue y pagó el fuego eterno, no por sus pecados, sino porque Él llevó los pecados de usted. Ahora somos justos, Señor, por tu sangre preciosa. Vamos a adorar. Un momentito, adórele nada más. Adorar por siempre en tu presencia. Cantaré. Vamos a adorar. Vamos a adorar y adorarte a ti. Un aleluya sin fin a mi Rey. Vamos a adorar. Vamos a adorar. Por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar y vamos a adorar y adorarte a ti. Un aleluya sin fin a mi Rey. Un aleluya. Un aleluya sin fin a mi Rey. Un aleluya sin fin a mi Rey. Un aleluya sin fin. Dale un fuerte aplauso a Jesús. A mi Rey.
Gracias, Jesús maravilloso. Te adoramos. Gracias por ese sacrificio perfecto, por sustituirnos en ese sacrificio completo. Gracias, maravilloso Rey, te honramos, te adoramos, te exaltamos, Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos de internet. Cristo les ama. Gracia y paz les sean multiplicadas. De Dios nuestro Padre, el Señor Jesús. Les esperamos viernes, transmisiones 7:45 y todos los domingos a las 12 del mediodía. Bendiciones. Gracias, Jesús.